En este vídeo vamos a estudiar una partida muy interesante en la cual veremos cómo materializar la ventaja de espacio y acumular pequeñas ventajas para ganar en el final. La partida comenzó con las jugadas E4, E6, la defensa francesa, y ahora las blancas hicieron la jugada D4 ocupando el centro con sus peones. Las negras contestaron con D5 colocando un peón en el centro y atacando contra el peón de E4. Las blancas contestaron con caballo C3, desarrollando su caballo y dama y defendiendo el peón de E4, y ahora las negras contestaron con caballo F6, desarrollando su caballo de rey y aumentando la presión contra el punto E4. Ahora las blancas hicieron la jugada E5, avanzando en el centro para defender su peón, y al mismo tiempo atacando contra el caballo contrario. Las negras contestaron con caballo F D7 para así defender su caballo, y ahora las blancas, que han ganado espacio en el centro, hicieron la jugada F4 avanzando con sus peones y reforzando la defensa del peón de E5. Las blancas quieren establecer una firme barrera con sus peones para así consolidar su ventaja de espacio en el centro. Ahora las negras hicieron la jugada C5 atacando contra el peón de D4 para intentar así romper el centro de peones del adversario. Las blancas contestaron con caballo F3, desarrollando su caballo de rey y reforzando la defensa del peón de D4, y las negras contestaron con caballo C6, desarrollando su caballo de dama y aumentando la presión contra el centro de peones del adversario. Las blancas contestaron con alfil E3, desarrollando su alfil de dama y reforzando la defensa del peón de D4, y las blancas desarrollan sus piezas para que defiendan su centro de peones. Ahora las negras hicieron la jugada A6, tomando control sobre la casilla B5, para evitar así que las piezas blancas hagan uso de esta casilla, y al mismo tiempo se preparan para avanzar con B5 y así avanzar con sus peones en el flanco de dama e intentar ganar espacio en esta zona. Las blancas contestaron con dama D2, movilizando su dama, y las negras hicieron la jugada B5, comenzando a avanzar con sus peones en el flanco de dama. Y ahora las blancas hicieron la jugada D por C5, cambiando la estructura con idea de evitar que el juego quede cerrado y así poder atacar en el futuro e invadir en el campo contrario. Y con esta jugada las blancas liberan la casilla D4 que podrán utilizar con sus piezas. Si ahora las negras hicieron la jugada caballo por C5 capturando con el caballo, las blancas podrían continuar por ejemplo con dama F2 tomando control sobre esta diagonal y amenazando capturar el caballo de C5. Después de por ejemplo caballo E4, las blancas pueden continuar con caballo por E4 eliminando el caballo negro del centro, y después de D por E4 el caballo blanco está atacado, pero antes de retirarlo, las blancas pueden hacer la jugada intermedia alfil B6, invadiendo con su alfil en el campo contrario y atacando a la dama negra. Y después de, por ejemplo, dama D5, las blancas pueden continuar con caballo G5 para defender su caballo, y luego podrán presionar contra el peón de E4 y finalmente lo podrán capturar. Por ejemplo, si las negras hacen la jugada H6, atacando al caballo blanco para así intentar descolocarlo, las blancas pueden continuar con torre D1, una importante jugada intermedia que desvía a la dama negra de la defensa del peón de E4. Después de, por ejemplo, dama por A2 capturando un peón, las blancas continúan con caballo por E4, eliminando el peón central de las negras, y el caballo blanco ya está listo para saltar hacia la casilla D6 y atacar así contra el rey negro. Las negras se verían obligadas a entregar su alfil de casillas oscuras, con lo que las casillas negras quedarían muy débiles en el campo contrario y las blancas tendrían una clara ventaja. Por ejemplo, si las negras hacen la jugada dama por B2 capturando otro peón y obteniendo un peón pasado en la columna A, las blancas pueden continuar por ejemplo con alfil D3, completando el desarrollo de sus piezas menores y preparándose para enrocar. Después de por ejemplo alfil E7, las negras ya están listas para enrocarse, y ahora las blancas pueden enrocarse, las negras pueden enrocarse, y las negras tienen ventaja material ya que han ganado un peón, pero su dama ha quedado muy mal colocada, y las blancas pueden continuar por ejemplo con torre B1 atacando a la dama negra que tiene dificultades para encontrar buenas casillas. Por ejemplo, después de dama A3, las blancas pueden continuar con torre B3 volviendo a atacar a la dama negra, y después de dama A2 o dama A4, las blancas seguirían con caballo C3 y la dama negra está atrapada, así que las blancas ganarían. En la partida, después de la jugada D por C5, las negras contestarán con alfil por C5 capturando con el alfil y ya están preparadas para enrocarse. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil por C5 cambiando su mal alfil por el alfil bueno del oponente, y después de caballo por C5, ahora las blancas hicieron la jugada alfil D3 completando el desarrollo de sus piezas menores y preparándose para enrocar por el flanco de rey, y al mismo tiempo con esta jugada las blancas toman control sobre la casilla E4 y evitan así que el caballo negro salte a esta casilla.
Ahora las negras hicieron la jugada b4 ganando espacio en el flanco de dama y atacando al caballo blanco para así intentar descolocarlo. Las blancas contestaron con caballo e2 y los caballos blancos ya están listos para saltar hacia la casilla d4, que será un excelente puesto en el centro. Ahora las negras hicieron la jugada dama b6 movilizando su dama y tomando control sobre esta diagonal, y las blancas contestaron con caballo e d4, ocupando con su caballo una fuerte casilla en el centro y bloqueando al peón negro para que no pueda avanzar. Ahora las negras hicieron la jugada alfil d7, completando el desarrollo de sus piezas menores, y las blancas contestaron con dama f2, reforzando la defensa del caballo de d4, que es una importante pieza de las blancas. Ahora las negras hicieron la jugada caballo por d4, eliminando al caballo blanco del centro, y las blancas contestaron con dama por d4, recapturando con la dama. Las negras contestaron con alfil b5, con la intención de cambiar su mal alfil por el alfil bueno del oponente, y así intentar aliviar la presión. Las blancas tienen ventaja de espacio en el centro y por eso a las negras les interesa cambiar piezas para aliviar así la presión. Ahora las blancas se enrocaron por el flanco de rey, y las negras hicieron la jugada torre b8, ocupando con su torre la columna b y defendiendo su dama para así poder mover su caballo. Las blancas contestaron con torre f d1, activando su torre de rey y ocupando una columna central, y ahora las negras hicieron la jugada alfil por d3, cambiando los alfiles para así desprenderse de su mal alfil y cambiarlo por el alfil bueno del oponente. Las negras quieren cambiar piezas para así simplificar la posición y facilitar la defensa. Las blancas contestaron con c por d3, recapturando con el peón, para así abrir la columna c y luego poder ocuparla con sus torres. Ahora las negras hicieron la jugada caballo a4, atacando al peón de b2, y las negras amenazan con cambiar las damas para así dejar sin soporte al peón de b2 y luego poder capturarla con el caballo. Así que las blancas hicieron la jugada torre d2 para reforzar la defensa del peón de b2, y si ahora las negras hicieron la jugada dama por d4 jaque cambiando las damas, las blancas seguirían con caballo por d4 y tendrían ventaja en el final. Por ejemplo, las negras pueden intentar torre c8 para ocupar con su torre la columna abierta, pero las blancas pueden continuar con a3 y están amenazando capturar en b4 para abrir así la columna a para su torre. Después de, por ejemplo, torre b8 para defender el peón de b4, las blancas seguirían con a por b4 abriendo la columna a para su torre y el caballo negro está atacado. Y después de torre por b4, ahora las negras defienden su caballo y atacan al caballo blanco, pero las blancas pueden continuar con caballo c2 atacando a la torre negra, que no tiene buenas casillas hacia dónde ir, ya que después de torre por f4 para mantener su caballo defendido, las blancas seguirían con g3 atacando a la torre negra, y después de torre g4, que sería la única posibilidad para mantener su caballo defendido, las blancas seguirían con h3 atacando a la torre negra y las blancas ganan, ya que después de torre por g3 jaque, las blancas seguirían con rey h2 atacando a la torre negra y las negras ya no pueden seguir defendiendo su caballo, así que las blancas ganarían material. En la partida, después de la jugada torre d2, las negras contestaron con rey e7 para así comunicar las torres y luego poder activar su torre de rey y ocupar la columna c para así luchar por el control de la columna abierta. Ahora las blancas hicieron la jugada dama por b6 cambiando las damas para así llevar la partida hacia un final. Las negras contestaron con caballo por b6 y ahora las blancas hicieron la jugada torre c1 ocupando con su torre la columna c, que es una columna abierta. Las negras contestaron con torre b c8 ocupando con su torre la columna abierta para así luchar por el dominio de esta columna. Las blancas contestaron con torre d c2 doblando las torres en la columna c y las blancas tienen ventaja en el final. La partida siguió con torre por c2 cambiando un par de torres y después de torre por c2, ahora las negras hicieron la jugada torre c8 ocupando con su torre la columna abierta para así luchar por el control de esta columna. Las blancas contestaron con torre por c8 cambiando las torres y después de caballo por c8, ahora las blancas hicieron la jugada rey f2 activando su rey con idea de acercarlo hacia el centro e invadir por la casilla d4 y luego pasar hacia el flanco de dama para atacar así contra los peones negros. Ahora las negras hicieron la jugada caballo a7 con la idea de llevar su caballo hacia la casilla c6 o bien hacia la casilla b5 para así tomar control sobre la casilla d4 y evitar así que el rey blanco pueda pasar por esta casilla. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo d4 centralizando su caballo y tomando control sobre las casillas c6 y b5 para limitar así la movilidad del caballo contrario. Las negras contestaron con rey d7 acercando su rey hacia el flanco de dama. Las blancas hicieron la jugada rey e3 acercando su rey hacia el centro y ahora las negras hicieron la jugada rey c7, pero esta jugada es un error ya que en realidad el rey negro no va hacia ningún lado. Esta jugada simplemente facilita los planes de las blancas ya que las piezas negras se han alejado mucho del flanco de rey
así que ahora las blancas hicieron la jugada G4 comenzando a avanzar con sus peones en el flanco de rey. Las negras contestaron con caballo C6 acercando su caballo hacia el centro con la intención de cambiar caballos y así tratar de llegar a un final de peones e intentar así conseguir tablas. Pero las blancas contestaron con caballo F3 retirando su caballo y evitando que se cambien los caballos, ya que el final de caballos es muy favorable para las blancas. Ahora las negras hicieron la jugada H6 para tomar control sobre la casilla G5 y evitar así que el caballo blanco invada por esta casilla. Las blancas contestaron con H4, continuando con el avance de sus peones en el flanco de rey, y ahora era necesario hacer la jugada G6 para intentar frenar el avance de los peones blancos en el flanco de rey y tratar así de defenderse. En la partida, sin embargo, después de la jugada H4, las negras contestaron con caballo E7, pero esta jugada es el error definitivo, ya que las blancas contestaron con H5, ganando aún más espacio en el flanco de rey y tomando control sobre la casilla G6, para evitar así que el caballo negro vaya a esta casilla. Ahora las negras hicieron la jugada rey B6, pero las blancas contestaron con caballo D4, centralizando su caballo, y las blancas se preparan para avanzar con F5 y luego podrán crear un peón pasado en el flanco de rey. Ahora no sería posible continuar con caballo C6 para intentar cambiar los caballos, porque ahora las blancas que han ganado mucho espacio en el flanco de rey pueden continuar con caballo por C6 cambiando los caballos para transponer así hacia un final de peones ganador. Después de rey por C6, las blancas seguirían con F5 y están amenazando a continuar con F6, con lo que conseguirían crear un peón pasado en el flanco de rey. Por ejemplo, si las negras hacen la jugada rey C5, las blancas seguirían con F6 y están amenazando a capturar en G7 que ganaría. Y después de G por F6, las blancas pueden continuar por ejemplo con D4, dando jaque al rey negro, y después de por ejemplo rey C4 o rey C6, las blancas seguirían con E por F6 y están amenazando a continuar con G5 que crearía un peón pasado y las blancas están ganando. Por ejemplo, después de rey D6, las blancas seguirían con G5 y están amenazando a capturar en H6, y después de H por G5, las blancas seguirían con H6 y el peón blanco llega a coronar y las blancas ganarían sin problemas. Y si después de la jugada F5 las negras continúan con E por F5 capturando el peón blanco, las blancas seguirían con G por F5 y están amenazando a continuar con rey D4 para centralizar su rey, con lo que finalmente el rey negro tendrá que alejarse y las blancas podrán capturar el peón de D5. Y después de por ejemplo rey C5 para anticiparse a la amenaza del adversario, las blancas pueden continuar con rey F4 con idea de seguir con E6 y así crear un peón pasado en el flanco de rey. Después de por ejemplo D4, las blancas pueden continuar con rey E4 acercando su rey hacia el centro, y después de por ejemplo A5, las blancas pueden continuar con B3 y las negras están en zugzwang y el rey negro tiene que apartarse, así que finalmente el rey blanco podrá capturar el peón de D4 y las blancas ganarían sin problemas. En la partida, después de la jugada caballo D4, las negras contestaron con rey C7 intentando acercar al rey hacia el flanco de rey. Las blancas contestaron con F5 avanzando con sus peones y amenazando a capturar en E6, y si ahora las negras hicieran la jugada E por F5, las blancas seguirían con caballo por F5 y están atacando al caballo negro y también al peón de G7. Y después de caballo por F5, G por F5, luego las blancas podrán continuar con la jugada rey D4 y ganarían fácilmente el final de peones. Así que por eso en la partida, después de la jugada F5, las negras contestaron con rey D7, acercando al rey y reforzando la defensa del peón de E6. Las blancas contestaron con rey F4, avanzando con su rey en el flanco de rey, y si ahora las negras hicieran la jugada E por F5, las blancas seguirían con G por F5 y tendrían una clara ventaja. Las piezas negras prácticamente no se pueden mover, y después de por ejemplo rey C7, las blancas seguirían con F6, atacando al caballo negro y también al peón de G7. Y después de G por F6, E por F6, el caballo negro está atacado, y después de por ejemplo caballo C6, las blancas seguirían con caballo F5 y están atacando al peón de H6, así que las blancas podrán capturarlo y obtendrán un peón pasado en la columna H que sería decisivo. Las blancas ganarían fácilmente. En la partida, después de la jugada rey F4, las negras contestaron con A5 avanzando con sus peones en el flanco de dama, pero las blancas hicieron la jugada B3 y las negras finalmente abandonaron, ya que prácticamente no se pueden mover y las blancas ganan fácilmente el final. Por ejemplo, en caso de E por F5, las blancas seguirían con G por F5
y después, por ejemplo, F6 para intentar impedir que los peones blancos sigan avanzando. Ahora las blancas pueden cotear con caballo E6, amenazando capturar el peón de G7. Las negras pueden intentar caballo C6, atacando al peón de E5, pero las blancas pueden cotear con D4, reforzando la defensa del peón de E5. El peón de D4 está defendido por el caballo blanco, y las negras prácticamente no se pueden mover. Después, por ejemplo, rey E7, las blancas pueden cotear con caballo C7, atacando al peón de D5, y después, por ejemplo, caballo por D4, las blancas seguirían con caballo por D5 jaque, y después, por ejemplo, rey F7 para reforzar la defensa del peón de F6 y evitar que las blancas lo puedan capturar. Ahora las blancas pueden cotear con E6, avanzando con su peón y dando jaque al rey negro, y las blancas han obtenido un peón pasado y protegido, y poco a poco van conquistando cada vez más territorio, y las negras se ven cada vez más acorraladas. Después, por ejemplo, rey E8, las blancas pueden cotear con caballo E3, defendiendo el peón de F5 con su caballo, y luego las blancas podrán avanzar con su rey para llevarlo hacia el flanco de dama, y capturar así los peones negros en este flanco. Las negras pueden intentar caballo E2 dando jaque al rey blanco, para luego llevar su caballo hacia la casilla C3 y tratar de capturar el peón de A2. Las blancas pueden cotear con rey F3 y después de caballo C3 para intentar capturar el peón de A2. Las blancas pueden cotear con caballo C4 para capturar el peón de A5. Después de caballo por A2, las blancas continúan con caballo por A5 y luego el rey blanco podrá avanzar para ir a capturar el peón de B4. Las negras pueden intentar caballo C3 para tratar de contraatacar contra el peón de F5 y las blancas pueden cotear con caballo C6 atacando al peón de B4. Las negras pueden intentar caballo B5 con la idea de que cuando las blancas capturen el peón de B4, entonces llevar su caballo hacia la casilla D4 y atacar así contra el peón de B3. Las blancas pueden cotear con rey E3 tomando control sobre la casilla D4 y amenazando capturar el peón de B4 con su caballo. Las negras pueden hacer la jugada caballo D6 atacando al peón de F5 y las blancas pueden seguir con rey F4 para defender el peón de F5 y están amenazando capturar el peón de B4. Las negras pueden contestar con caballo B5 con idea de saltar con su caballo hacia la casilla D4 y luego capturar el peón de B3. Las blancas pueden seguir con rey E4 tomando control sobre la casilla D4 y evitando así que el caballo negro vaya a esta casilla. Ahora las negras pueden hacer la jugada caballo D6 dando jaque al rey blanco y atacando al peón de F5. Parece que las negras van a conseguir tablas, pero ahora las blancas pueden hacer la jugada rey D5 avanzando con su rey y abandonando al peón de F5. Después de caballo por F5, las blancas continúan con caballo por B4 y el peón pasado de la columna B será decisivo. Las negras pueden intentar caballo G3 para intentar capturar el peón de H5, pero las blancas continúan con caballo C6 y entre el caballo y el peón de E6 crean una barrera que el rey negro no puede atravesar, así que las blancas podrán avanzar con su peón pasado de la columna B y van a ganar fácilmente. Después de, por ejemplo, caballo por H5, las blancas continúan con B4 avanzando con su peón pasado de la columna B, y los peones negros son mucho más lentos que el peón blanco, así que las blancas ganan fácilmente. Después de, por ejemplo, G5, intentando avanzar rápidamente con sus peones en el flanco de rey, las blancas seguirían con B5, avanzando con su peón, que está tan solo 3 casillas de poder coronar. Después de, por ejemplo, caballo F4 jaque, las blancas siguen simplemente con rey D6, y después de, por ejemplo, G4, intentando avanzar rápidamente con su peón, las blancas seguirían con B6, y el peón blanco corona antes y además coronará con jaque, que además sería jaque mate, y las blancas ganan fácilmente. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las blancas ganaron espacio en el centro y entonces avanzaron con sus peones y colocaron sus piezas detrás de su cadena de peones para así reforzar su centro de peones y mantener su ventaja de espacio. Luego cambiaron la estructura y se hicieron con el control de la casilla D4 que pudieron utilizar con sus piezas, y finalmente se cambiaron las piezas y se llegó a un final de caballos en el que las blancas tenían ventaja debido a que podían hacer uso de esta importante casilla. Las blancas fueron avanzando con sus peones en el flanco de rey para así intentar obtener un peón pasado y obtuvieron una ventaja decisiva que les permitió finalmente ganar la partida. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.